en esta mañana. Lo cierto es que me asignaron una conferencia interesante que tiene que ver con la importancia del llamado al ministerio. Y para esto nos gustaría quizás primero precisar que vamos a escoger un personaje, un bello personaje bíblico que nos puede inspirar para aquello de la importancia del llamado. Y entre esto quisiera que me acompañara una breve lectura que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Y dice así: primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 16. Si no lo encuentra, llámelo, que es profeta, y después te lo responde. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Cuando hablamos nosotros de la importancia del llamado de Dios, podemos primero presentar una premisa muy clara. La importancia del llamado se la da Dios. Hay que entender que es el punto de partida y de eso nosotros tenemos que estar muy presto a conectarlo. Aunque el texto leído nos habla de tres tipos de unciones, una que iba dirigido a Hazael para reinar en Siria, otra unción tenía que ver con Jehú para gobernar Israel, y la última se diferencia de las dos, y es que la última estaba conectada con un llamado profético y debían para eso ungir a Eliseo, hijo de Safat. Y nosotros no podemos desconocer en este momento el contexto, por supuesto. La información es vasta y lo que hemos leído con regularidad y de manera disciplinada la Biblia, sabemos que al final solamente el profeta Elías pudo hacer el llamado solo de Eliseo. A ver, vamos a ver lo pertinente y que tiene que ver con el llamado, cuya importancia estamos afirmando, la importancia del llamado. ¿Quién se la da? Dios, nunca lo olvide. El profeta Elías estaba en crisis y hay de aquellos que de pronto piensan que un servicio a Dios es sencillo, no es complejo. Hay picos, hay sube, hay baja, no que seamos como el ascensor, pero lo cierto es que tiene sus fluctuaciones, tiene momentos difíciles. Y muchos de los que estamos aquí presentes, venía hablando con el pastor Eduardo Cardish, muchos de los que estamos aquí hemos vivido momentos de crisis. Casi todo, nadie es exento de que no tenga crisis. Y es lo que está aconteciendo con el profeta Elías. Así también nosotros hemos pasado por crisis ministeriales, espirituales, familiares, económicas. Aún a las crisis nuestras se suman las crisis de la iglesia. A veces las crisis de la iglesia son más pesadas todavía que las crisis del hogar. Aquellos que, como yo, estamos sirviendo al Señor, sabemos la complejidad que tienen esas crisis, cómo nos afectan, y que muchas veces hasta afecta a la familia. En ese momento complejo, en ese momento crítico, es cuando Dios le da nuevas instrucciones a Elías. Cuando leemos nosotros aquel pasaje que dice que Elías
era con pasiones similares a las nuestras, a veces la gente malinterpreta. Lo cierto es que cuando ese texto que se toca allá en Santiago está hablando de que él, como usted y como yo, pasó por momentos de depresión, de soledad, del deseo de querer morir, que también tuvo su propio estrés, palabra moderna hoy en día, que tuvo sus propias ansiedades, y no obstante, mire todo lo que hizo Dios a través de él. Y aquí estamos en el momento crítico de su ministerio. Y no obstante, él camina 40 días y 40 noches para ir al monte Oré. Alguien decía que fueron los dos encuentros de dos hombres sobresalientes y que por eso fue que en el monte de la transfiguración estaban. Porque allí en el monte Oré fue donde Dios también le dio la ley a Moisés. Y fue allí donde caminó Elías durante 40 días y 40 noches. Cuando yo leía en una oportunidad que no lo tenía aquí, sino que solamente Dios me va recordando en este instante, decía para mí que el ayuno de Elías fue más fuerte que el ayuno de Moisés. Porque Dios le dice a Elías, mira, aquí está la torta, aquí está el agua, come y márchate. Mientras que Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches en reposo. Sin embargo, Elías camina 40 días, 40 noches, no en reposo, y llega al monte Oré, en la parte crítica de su ministerio, en crisis. Y no obstante, Dios le dice la primera vez, bueno, ¿y qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él viene y repite, mira que todo el mundo te ha abandonado y solamente he quedado yo. Y volvió otra vez, entonces lo que usted conoce del viento, del fuego, del terremoto, y que Jehová no estaba allí. Y al final otra vez Dios le hace la misma pregunta al profeta Elías. Y vuelve a responderle lo mismo. Qué interesante es ver que cuando uno está en crisis a veces parece que no escuchara. Y de pronto responde lo mismo. Le hace la misma pregunta y proporcionamos las mismas respuestas hasta el mismo Dios. Y eso hizo él en dos oportunidades. La misma pregunta, la misma respuesta. O sea, no varió su estado emocional respecto a que era Dios que le estaba preguntando. Y Dios lo que le estaba preguntando es, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Tú tienes un llamado y por supuesto tienes que ser responsable con tu llamado. Sin embargo, él comienza a hablarle de su crisis, comienza a hablarle de su situación personal, comienza a hablar de las condiciones espirituales del pueblo y no responde conforme Dios. Entonces ya Dios la segunda vez le responde lo mismo y lo deja quieto y continúa. Y ahí es cuando Dios le da las instrucciones, le da las orientaciones. Imagínese semejante orientación. Usted que es pastor, yo también estoy frente a una iglesia, que en el momento más crítico me diga Dios, es que llegó el fin de tu ministerio. ¿Cierto que eso es bastante complejo? O sea, una crisis, una noticia, es que vas a salir de aquí y entonces tú te vas a encargar de ungir a otro en tu lugar, porque así se lo hizo Dios de manera sencilla, como dicen por ahí algunos, sin mediar ningún tipo de suavizar las palabras. Tú vas a ungir a un sucesor tuyo, cuando aún todavía él no había superado la crisis. Es interesante ver esto en cuanto tiene que ver con el anuncio de un nuevo llamado. Al final ya él había expresado que no quería continuar. A veces nosotros no nos damos cuenta de ciertas palabras que emitimos cuando estamos en crisis. Y recuerde que hay una expresión en el versículo 4 que dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, la verdad que cuando Dios le está diciendo que viene un sucesor, las condiciones de ánimo de él era para aceptar el sucesor, porque ya no quería continuar, él no quería avanzar, él no quería seguir adelante. Y pastores que están aquí presentes, líderes que están presentes, así hay momentos en la vida, pero quiero decirle, es interesante que no te dejes gobernar por las emociones. A veces emocionalmente hablamos y de pronto Dios sí la toma en serio. Y Dios tomó en serio esta oración que hace él antes de partirte al monte Oré. Y le está diciendo: ya no más, yo prefiero mejor morir. Por eso encontramos que él recibe con mucha tranquilidad entonces la palabra de Dios. Pero la importancia, vuelvo al punto, la importancia del llamado, del servicio a Dios, ¿se le da a quién?
Dios, él había tomado la decisión de llamar a Eliseo. Nosotros no podemos hablar del llamado a Dios y carecería de importancia si Dios no interviene en ese llamado. Es importante cuando alguien de pronto lo usa a Dios, como este caso, para transmitirnos. Otras veces lo hace de manera directa, como el caso de Moisés. Otras veces utiliza interpuestas personas. Pero lo que le da importancia al servicio que tú y yo le prestamos a la iglesia del Señor viene porque Dios te hizo un llamado especial para la gloria de Él. Eso es lo que le da importancia al llamado. No hay otra cosa distinta. Y entonces le está diciendo: tú vas a ungir a Eliseo. Elías supuestamente no conocía a Eliseo, pero Eliseo sí sabía de Elías. En ninguna parte de la Biblia dice que antes de ese momento hubo alguna relación entre Eliseo y Elías. No la hay. Pero lo que sí es cierto es que parece que el caso de Eliseo es que sí conocía a Elías. Hay que entender que Elías era la persona más importante después de Dios en una nación completa. Había decadencia en ese pueblo, decadencia espiritual, decadencia en la administración gubernamental. Había una decadencia total en el pueblo de Israel. Y la persona más importante después de Dios, el interlocutor de Dios, era Elías. Por lo tanto, era más fácil que Eliseo supiera de Elías y no Elías supiera de Eliseo. ¿Estamos aquí? Eso que queda completamente claro. Para decir lo siguiente: cuando le dice Dios entonces a Elías, le dice Dios a Elías: y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meoma, a ese es que me vas a ungir. Es posible de pronto que hayan existido varios Eliseos. Mire Dios cómo es tan específico en lo que tiene que ver con el llamado y por qué este llamado es importante. Él comienza a cerrar todos los pasos y comienza a ser específico en cuanto tiene que ver con una persona que está llamando. Dice: es a él. Él tiene un papá que se llama Safat de Abel Meoma. Esa es la persona que vas a buscar. Vas a ir a la casa de él y le vas a transmitir que yo lo he ungido como profeta en lugar tuyo. No se confunda, por favor, Elías. No te vas a confundir. Pueden haber muchos Eliseos, pero yo quiero ese Eliseo. Pueden haber muchos Pedro, muchos Juan, pero ten en cuenta lo siguiente: cuando Dios decidió llamarte a ti, lo hizo de manera específica para que no se confundieran que tú eres la persona llamada para Dios, para llevar la palabra de Dios. No había otro. La especificidad, Dios no se confunde. En tu casa pueden haber 20 hermanos y el único de tu casa que posiblemente conoce al Señor y Dios llamó para transmitir las buenas nuevas de salvación, eres tú. Eso es lo que da la importancia al llamado. Por supuesto, Dios conocía el corazón de Eliseo. Es importante ver, Elías no conocía a Eliseo, pero Dios sí conocía el corazón de Eliseo. Así que muchas veces de pronto las personas no te conocen, pero Dios sí conoce tu corazón. La Biblia dice claramente: pero el fundamento de Dios está firme teniendo un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entre tantas personas que había en Israel, Dios sabía que Eliseo era de quién, era de él. Y por eso lo llamaba al ministerio. Así que lo que tú estás ejerciendo hoy delante de Dios tiene importancia, porque fue Dios que te eligió, te escogió, te ungió para que tú llevaras la gloria de Él a las naciones de la tierra. Así que es importante saber que estamos sirviéndole a Dios, y esa importancia radica en que fue decisión de Dios. No fue decisión de Elías, no fue decisión de Eliseo. Eliseo no escogió, fue Dios quien escogió a Eliseo para comisionarlo en un tiempo tan difícil, cuando posiblemente otros no lo querían hacer. De ahí la importancia del llamado al ministerio, que el Dios grande y poderoso, el sobrenatural, el Dios que todo lo sabe, te escogió a ti y a ti para llevar su gloria. Eso le da importancia al llamado. Entonces, la importancia al llamado, ¿quién se la da? Dios. Segundo, la importancia al llamado se la doy yo. ¿Cómo es?
La importancia del llamado se la doy yo. Ahora vamos, primer libro de Reyes otra vez, el mismo capítulo 19, nuevamente 2 cortos versículos, 19 al 21. Dice así, primero de Reyes 19 al 21. Partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, lo que Dios le indicó, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras ellas tras Elías, y les servía. Eliseo, cuyo nombre es Dios es salvación. A mí me encanta tanto lo que tiene que ver con los nombres entre los israelitas, que ya de suyo la persona expresarlo tenía un contenido y un significado que no se podía confundir. Es como quitar la palabra Eliseo y decir: allá viene mi Dios es salvación. Es distinto, ¿cierto que sí? Allá viene, usted puede decir Eliseo, pero para el pensamiento judío es: allá viene el Dios es su Salvador. Bonito eso en este tiempo, sobre todo en la época de la iglesia, donde todo va conectado con la salvación. Era un hijo de un hacendado. Entonces, ahora vamos a ver, la importancia se la doy yo. Recuerde, primero, ¿quién le da la importancia al ministerio? Dios. Ahora, ¿quién le da la importancia al ministerio? Diga yo. Vamos a verlo de acuerdo con este pasaje. Elías demostró la importancia del llamado tomando 4 decisiones. La importancia del llamado para él. 4 decisiones. La primera decisión que toma Elías para darle importancia al llamado que Dios le está haciendo acorde con este texto es aceptar el llamado. Fue un llamado sorpresa. Él no lo esperaba. Él no lo buscaba. Tenemos que mirar el contexto que estamos nosotros exponiendo. Él no estaba en ayuno. No. Él no estaba en el templo ofreciendo sacrificios a Jehová. Él no estaba allí. Él no estaba leyendo los rollos. Eso no lo estaba haciendo. Él no estaba orando. Él estaba arando. Para que se dé cuenta que aquello de los llamados de Dios puede ser en cualquier circunstancia. La gente a veces piensa que hay que hacer ciertos sacrificios espirituales para que entonces Dios lo llame. No. Dios conoce a cada uno de nosotros. Tú no estás aquí porque eres mejor que otro. Tú estás aquí porque Dios te llamó, porque Dios te ungió y Dios en el momento oportuno te dio la oportunidad de servirle para su santa y bendita gloria. Por eso estás aquí. Y lo importante es que tú aceptes ese llamado de Dios. Hay gente que desprecia a veces el llamado de Dios. Lo desprecia rechazando el llamado de Dios, o lo desprecia cuando está ejerciendo el llamado de Dios y no lo hace con diligencia. ¿Estamos claros? Es una forma también de nosotros despreciar el llamado. Sin que se cruzara una sola palabra, porque no hubo cruce de palabra entre Elías y Eliseo, echa su manto sobre los hombros de Eliseo. No hubo cruce de palabra. Ni siquiera le dijo: ve, Eliseo, ven que Dios te está llamando. No, aquí no hubo cruces de palabra. Hasta ahora nada se nos ha dicho a nosotros el significado de ese manto. No, el significado real del manto no. No obstante, es probable
y son los acercamientos que hacen aquellos estudiosos de la cultura hebrea, que cuando se habla de manto se está hablando del oficio profético. Pero no porque específicamente nosotros podamos verlo así, pero aquí vemos por el contexto que se da. Por lo tanto, la acción de Elías, él está diciendo, hay una investidura para ti, Eliseo. Y esa investidura viene a partir del momento en que yo lancé el manto sobre ti. De ti está aceptarlo y de ti está ¿qué? Rechazarlo. ¿Estamos acá? Por lo tanto, esa acción está conectando a Elías con Eliseo y con Dios, diciendo, tú vas a servirme a mí. Echar el manto sobre otro simbolizaba que estaba dándole el poder que necesitaba para poder ejercer el ministerio. Mire que la unción como tal no se da, lo que se da es lanzar el manto. Y también la autoridad que entrañaba ese llamamiento. Así que dos cosas se estaban simbolizando aquí, que tendrían repercusión en la vida de Eliseo más adelante. Dios está haciendo un llamado, Dios está delegando una autoridad, Dios le está diciendo que será la persona que va a usarlo, y simplemente lo que hace Eliseo es aceptarlo. No hubo cruce de palabra. A veces es importante nosotros solamente estar sintonizados con las cosas que está haciendo Dios, y Él la hace de distintas maneras. A Él le plació hacerlo con Eliseo de esa manera, y contigo lo hizo de otra manera. Lo importante es que cuando tú o yo recibimos el llamado, sabemos que ese vino de Dios y que es lo más importante en cuanto tiene que ver con la relación mía y el servicio a Dios. Aceptar el llamado. La segunda decisión, renunciar. Renunciar. Renunció a tres cosas Eliseo. Renunció a su posición. Recuerde que él era un hacendado. A su posición. Dos, renunció a su ocupación. No obstante ser hacendado, él también trabajaba en la hacienda. Recuerde que cuando le encuentra Elías, él estaba trabajando con una de las yuntas de bueyes, eran 2 en total. Así que no solamente tenía una posición, por aquello de que era un hacendado, que tenía grandes recursos, de ahí porque tenía 12 yuntas de bueyes, que no era fácil tenerla en una finca, sin embargo las tenía. Y tercero, también renunció a su posiciones. Así que posición, ¿qué más? Ocupación, ¿y qué más? Y posesión. A los bienes que tenía. Él hace una renuncia en ese momento. Él está renunciando a todo. Aparentemente era una familia muy pudiente, por supuesto. Así que renunció a su posición, a su ocupación y a sus posesiones. Hay momentos, no a todos. Hay momentos que Dios nos llama a renunciar a algo. Cuando Dios llamó a Abraham, no le dijo que renunciara a sus bienes. Y Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, tenía recursos. O sea, no a todos Dios le pide que entregue sus posesiones. Cuando yo conocí al Señor Jesús, de igual manera, tenía mis recursos y los tengo hasta el día de hoy. Lógicamente lo ponemos al servicio del reino de los cielos. ¿Estamos aquí? Pero en el caso él renunció. Entonces, en esa renuncia, ¿qué estaba demostrando él? Estaba demostrando la importancia del llamado, con cuánto significaba para él. Que valía la pena renunciar. ¿Valía qué? Valía la pena renunciar, porque para él el ministerio era importante. Y le daba importancia al llamado, y por eso renunció. Si el llamado es importante para nosotros, creo que debemos contemplar, si no lo hicimos antes, en este tiempo, a ver a qué Dios nos llama a renunciar. Porque a veces recibimos el llamado de Dios, aceptamos el llamado de Dios, y no renunciamos a muchas cosas que después en el desarrollo del ministerio afectan mi relación con Dios y mi relación en cuanto al desarrollo mismo ministerial, porque sabe que Dios nos está llamando a renunciar y debemos renunciar. ¿Estamos aquí? Ya cada uno irá pensando en este momento para al final llegar a una conclusión a qué debemos renunciar.
La primera, ¿cuál es? ¿A qué renunció él? La tercera decisión, sacrificar. Sacrificar. Dice, luego tomó la yunta de bueyes y lo mató Eliseo para realizar una acción simbólica que no puede admitir duda alguna. Al matar una de las yuntas y al quemar el arado, dice que su vida anterior termina su visión humana. Hasta ahí termina. Ahora comienza una nueva etapa. Por eso sacrifica las cosas que él usaba para trabajar, buey y también madera. Cocinar la carne en el contexto en que nosotros nos encontramos siempre se daba en una fiesta, que podía ser una fiesta despedida, como el caso de Eliseo, pero también podía ser una ofrenda sacrificial que se estaba preparando para servirle a Dios. Así que tenía una doble connotación: la connotación de la despedida y la connotación de la bienvenida. Él estaba diciendo, sacrifico todo, por supuesto, para poderle servir y atender el llamado que Dios nos dio. Si el ministerio es importante para nosotros, debemos demostrando haciendo sacrificios. Sacrificar tiempos, sacrificar gustos, sacrificar comodidades, sacrificar pasatiempos. Con ello estamos diciendo que le damos importancia al llamado que Dios nos hizo. Así que no es suficiente con renunciar. A veces también que sacrificar. Te pongo un ejemplo de sacrificio. Sucede que una vez, por allá hacen, ¿cuántos años? Bueno, por allá de pronto 28 años o 30 años. El hijo mío mayor no se había convertido. Y entonces andaba con un convito allá de la iglesia en Cali. Y el convito era un convito selecto. Andaba con los hijos de Alfonso, el convito. Y andaba con los hijos de un amigo muy cercano y vecino de la casa de Alfonso. Y esos muchachos, pues, y ahí estaban. Gracias a Dios, porque hoy en día le sirven al Señor. Y te voy a decir lo siguiente, ellos andaban. Hablábamos con Alfonso, hablábamos con el papá de los Mellos, que era muy cercano, sobre los muchachos, y orábamos por ellos. Hasta que un día, entonces, mi hijo tomó una decisión. Dios escucha las oraciones que hacemos por nuestros hijos, ¿cierto que sí? Y entonces tomó una decisión. Y me dijo, papá, yo quiero que usted me comparta, yo quiero que usted me hable, yo quiero que sea usted. Y entonces cogimos un día y una hora diaria durante la semana, de lunes a viernes. Y yo se paraba desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y ahí estaba, lunes, terminaba mi trabajo y a compartirle a mi hijo, martes, miércoles, jueves, viernes. En ese recorrido ahí mismo recibió bautismo el Espíritu Santo en medio de la oración en uno de esos días. Y después entonces me dijo algo, yo le quiero servir a Dios. Y comenzamos a averiguar. Entonces averiguamos el seminario del Semisub de Quito, Ecuador. Hicimos toda la diligencia y se fue a estudiar, a capacitarse. Yo soy no soy como Elías, pero también tengo emociones y las mías son tardías. No sé cómo son las tuyas. Hay gente que tiene el impacto personal, llora, grita, pataletea, hace muchas cosas. Yo no. Yo atiendo la crisis. Tengo esa particularidad. Llegó la crisis, yo la atiendo. Y después de atender la crisis, entonces con el correr de los días ya viene el problema mío personal con Dios. Y se fue, y yo contento, mi hijo se fue, feliz.
3 de la tarde, una semana después. Estaba orando y en medio de la oración entonces estaba pidiéndole yo a Dios por mi hijo. Y escucho la voz de Dios, escuche bien, Dios sigue hablando. Escucho la voz de Dios que me dice: entrégame a tus hijos. No me dijo entrégame a tu hijo, me dijo entrégame a tus hijos, todos. Yo no sé usted cómo va a reaccionar, le voy a decir cómo reaccioné yo. Para usted de pronto eso es fácil si se lo pidiera a Dios en esta mañana. Y les voy a decir, yo no era capaz. Yo no era capaz de decirle: Dios, aquí están mis hijos. No era capaz. Y lloré, y lloré, y Dios esperando. Y lloré, y le daba vuelta con esto, porque, y no era capaz de decirle: ahí están. No era capaz, no era capaz. Hasta que al final, en medio de los llantos, y le dije: listo, Señor, yo te entrego a mis hijos. Y até mis labios, y hasta el día de hoy quedaron atados. Yo te voy a entregar mis hijos, pero algo sí te voy a decir: a partir de hoy en adelante, donde tú me digas que yo vaya, yo iré. Lo que tú mandes, yo obedeceré. Lo único que quiero es que vayas conmigo. Es lo único que te pido. No importa dónde, no importa. Y cerré ese capítulo. ¿Qué era lo que estaba pidiéndome Dios? Mis hijos eran unos ídolos para mí. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Claro, por eso Dios me lo estaba pidiendo. Me estaba pidiendo un gran sacrificio. Y por eso me costaba, porque el ídolo iba por dentro. ¿Me está escuchando? Y ya le serví a Dios. Y así hice. Se lo entregué a Dios. Y después entonces vinieron las grandes pruebas. Y cada vez que venían las crisis con mis hijos, y tenía yo muchas cosas como enfrentarlas, pero en el momento, voy a vender esto, no podía. Voy a comprar esto, no podía. Y me dejaba así, me amarraba a Dios las manos teniendo recursos para enfrentar las crisis. ¿Sabes por qué? Porque mis hijos ya no estaban en mis manos, mis hijos estaban en las manos del Dios grande y poderoso de los cielos. Era Él que tenía que ver ahora con el destino de ellos. Él lo pidió, yo se lo entregué. Y vienen las impotencias. Es posible que de pronto Dios, no obstante estarle sirviendo a Dios, te viene pidiendo que sacrifiques algo. ¿Me estás escuchando? Entonces Eliseo sacrificó. Yo sacrifiqué. Y posiblemente Dios está esperando que tú sacrifiques algo delante de Él para poder avanzar, porque la importancia al ministerio se la das tú. Y la demuestras aceptándolo. ¿Cómo más le demuestras? Entonces, si el ministerio es importante para nosotros, debemos demostrarlo. ¿Haciendo qué? Haciendo sacrificios. Sacrificar el tiempo, sacrificar gusto, sacrificar pasatiempo, sacrificar tantas cosas. La cuarta decisión que tomó Eliseo, porque para él era importante el llamado. Recuerda la importancia del llamado en este segundo punto. ¿Se la doy qué? Se la doy yo. Una disposición incondicional de servir. Así demuestro yo la importancia que tiene el ministerio para mí. Y le dice entonces Eliseo a Elías: permíteme besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Es obvio, por supuesto, que Eliseo entendía la acción simbólica de Elías. Él sabía lo que significaba haberle tirado el manto encima. Él sabía. El pedir que se le permitiera despedirse de su familia, hacía solamente lo normal y lo esperado, para mirarlo en el plano coloquial. ¿Para qué nos enredamos tanto? No, es lo que cualquier persona haría. No se vaya al texto del Señor Jesús, no. Aquí estamos en un contexto diferente. Y la respuesta que le da Elías es sencilla: ve y vuelve. Pues, ¿qué te he hecho yo?
Pareciera a primera vista que de pronto el profeta le está diciendo al profeta naciente que no había forma de pensar lo contrario, que él no estaba con eso negando su petición, que al final Dios no lo estaba obligando a que lo siguiera. ¿Estamos aquí? Dios no estaba obligando a que aceptara o no. No. Lo único que hizo él fue tirar del manto. ¿Y la decisión quién la tomaba? Eliseo. La respuesta de que te he hecho yo es: haz lo que te plazca. O sea, tú toma la decisión. Haz lo que te plazca. Yo no he hecho nada para detenerte. Simplemente he lanzado un manto que ya tú entiendes que simboliza que Dios te está llamando al ministerio profético. No le está diciendo Elías a Eliseo que va a ser sucesor. Escuche esto. A veces nos anticipamos. A veces hablamos por anticipado las cosas que Dios ha revelado. Él no le dice: te estoy haciendo un llamado porque vas a ser mi sucesor. No, te estoy haciendo es un llamado y la decisión la tomas tú. Dios no quiere servidores obligados. Dios quiere que el que le vaya a servir tome la decisión incondicional de hacerlo. Y efectivamente eso es lo que estaba haciendo Eliseo. Y fue tras Elías, y dice la escritura, y le servía. ¿Cómo es? Y le servía. Vaya que a muchos les cuesta hoy en día servirle a otros, porque creyendo que servirle a otros no le sirve a Dios. Y son muchas las personas así. Y aquí lo que dice sencillamente que él acepta un llamado y terminó sirviéndole fue a Elías. Si usted lo quiere en el plano restringido, era no servirle a Dios. Pero si lo quiere en el plano ampliado, era que servirle al profeta mayor era servirle a Dios. Y lo hizo de manera que incondicional. Y por supuesto entonces encontramos el último elemento, de cual muchos de nosotros muchas veces descuidamos. Y que en el recorrido del ministerio, al comienzo decimos: voy a todo lugar. ¿Recuerda el compromiso que hice yo? ¿Se acuerda? El compromiso que hice yo. Y entonces vamos al compromiso y lo que viene después del compromiso. Y llegó un día, ya está Ruth Mora. Y llegó un día hace mucho tiempo, cuando Dios a mí me dijo que me hiciera cargo de la iglesia que estaba en Medellín. Félix sabe. A Félix se lo ofrecimos, ¿recuerda Félix en ese entonces? Y buscábamos quién se haría cargo de esa iglesia. Y nadie quería hacerse cargo de esa iglesia. Aún muchas personas decían: el que vaya se va a morir primero de hambre. Se va a morir primero de hambre. Tenía una deuda de más de 60 millones en 24 años. Habían 18 miembros en la iglesia. 2 hipotecas. Claro, nadie quería. Estaba en crisis. Pero sí recuerda que yo le dije a Dios que mi decisión de servirle a Él sería incondicional. ¿Sí recuerda? Y entonces allí me tocó ir. Pero cuando Dios me dijo en oración, yo quiero que hoy refresquemos cosas. La oración es un diálogo no como usted lo enseña. Es un diálogo que usted debe vivir. Es un diálogo donde usted habla con Dios y Dios le responde a usted. ¿Está claro? Es un diálogo y Él lo hace de muchas maneras. A veces la voz audible, a veces a través de la palabra, a veces a través de un siervo, pero Él se encarga de responderle. Pero es un diálogo. Y cuando de pronto estaba yo ayunando a las 9 de la mañana y estaba arrodillado en ayuno, llevaba como 3 días de ayuno, no tenía nada que ver con Medellín. Y solamente escuché una voz que la voz del Espíritu Santo que me dijo Medellín. No escuché más. Medellín. Y entonces suspendí la oración.
Suspendí la oración, abrí los ojos, miré a través de la ventana hacia el otro lado y entonces le dije a Dios, ¿Medellín qué? ¿Medellín qué? Pero valga la sorpresa. Y entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo escuché una voz del Espíritu Santo que me decía Medellín. Imagínate, ¿qué cree usted que respondió mi esposa? ¿Y Medellín qué? ¿Medellín qué? ¿Medellín qué? Y le cuento una cosa, Medellín, veníamos de Cali, Bogotá, Cali, siempre esa era la ruta. Bogotá, Cali, Bogotá, pero Medellín era sacarme de la ruta. Aló. Pero yo había hecho un compromiso. Y un compromiso incondicional, que yo iría donde Dios me enviara. ¿Sabe qué me dijeron? Me dijeron mis hijos cuando llegamos a Medellín. Digo, ay papá, ya no más. Ya no más que para aquí, que para allá, que para acá, que para allá. Quedémonos aquí. ¿Usted qué cree que le respondí a mis hijos? Y mi hijo, yo no puedo prometerte nada, porque yo hice un pacto con Dios, que yo iría donde Él me enviara. Decisión incondicional de servirle a Dios grande y poderoso de los cielos. Eliseo no sabía para dónde iba. Eliseo solamente le habían tirado el manto. Y sin embargo él siguió adelante, siguió detrás de Elías. Ni le preguntó Elías, ¿y ahora qué? Pasaron años, porque sí pasaron años. Después hablamos en la segunda parte, en la segunda enseñanza sobre esto. Entonces, pero debemos terminar diciendo lo siguiente: la importancia del llamado se la da Dios. Tú no puedes olvidar que tú le estás sirviendo a Dios porque Dios te llamó. Ahí radica la importancia del llamado. Pero hay una parte nuestra. Pero también yo le doy importancia al llamado. Es de doble vía. Y usted vio en esta historia cómo le dio importancia Eliseo al llamado que Dios le hizo, con decisiones inaplazables. La primera decisión, ¿cuál fue? Aceptar. La segunda, renunciar. La tercera, sacrificar. La cuarta, servir de manera incondicional. Nunca se olvide, el Dios nuestro es trascendente y quiere llevarnos al plano de la trascendencia para la gloria del Dios grande y poderoso de los cielos. Ahora hago una pregunta. Respecto a una afirmación que hizo el Señor Jesús. Y tiene que ver, por supuesto, con el seguirlo a Él. Dice el que dejare, ¿qué? Padre, ¿qué más? Diga. Para servirle a Él, dice, recibirá. Y mucho más en el reino venidero. No sé en qué momento de la historia del llamado te encuentres tú. Pero yo quiero orar. No sé cuánta importancia le has dado al llamado que Dios te dio. Quizás Dios te viene pidiendo hace mucho tiempo renunciar a algo o a alguien. ¿Me está escuchando? Algo o alguien. Quizás Dios hace mucho tiempo viene demandando que sacrifiques. Y no te decides hacerlo. Y quizás Dios de muchas maneras te lo viene pidiendo. A Eliseo no se lo pidió. Él mismo se lo dio. Y yo quiero ver las manos levantadas en este momento. Aquellos que quieren que oremos por esto. Póngase en pie, por favor.
Póngase en pie.